Bendiciones, bendiciones para todos. Qué alegría que hoy estamos estrenando Misericordia. Qué alegría poder estar aquí juntos y en armonía y principalmente poder, poder compartir de esta vida espiritual que todos necesitamos, la verdad. Y yo declaro y confieso que la verdad hay una gran necesidad de Dios en mi vida. Y espero que este mismo sentir sea en cada uno de nosotros. Este tema de ir conociendo a Dios, la verdad que es bien, bien profundo y, y es importante para cada uno de nosotros. Podría decirse que el ser humano siempre tiende a ser conocido y a querer conocer a los demás. O sea, siempre, siempre. Ser reconocido, conocido, a mostrarse, a que los demás de pronto en algún grado lo admiren, pero se ha perdido el deseo de conocer a Dios. Y, y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se está dando a conocer. Y si nosotros no alcanzamos a dimensionar lo maravilloso de esto, pues por eso muchas veces vivimos enredados. En Efesios 4, vamos a trabajar un poquito ahí sobre otros versículos, sobre otros temas. Quiero que vamos allá los que tienen Biblia y alguien me ayuda a leer, algunos muchachos de la fundación, algún familiar, por favor. Amén, pastor, amén. Léalo, mijo. Chana. Efesios 4, exhortación a la unidad. Yo que estoy presto por la causa del Señor, os pido que caminéis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Digo, Sí. sed humildes, amables y pacientes, soportaos unos a otros con amor, esforzados por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Diversidad de dones, pero cada uno de nosotros hemos recibido un don en la medida en que Cristo nos los ha querido dar. Amén. Miren, ¿qué nos presenta Pablo al abrir la epístola en este capítulo? O sea, en este capítulo 4, en la epístola de Efesios, ¿qué nos presenta el apóstol Pablo? A Dios. A Dios, o sea, Dios no necesita de nosotros para poder existir. Nosotros somos los que necesitamos de Dios para poder existir. Meta este chi en su cabeza. Y si nosotros no le alabamos, las piedras lo harán. Eso sí, más, él tiene allá a su servicio millares de querubines, de ángeles que viven cantándole. O sea, él no necesita de nosotros. Simplemente en su amor, en su misericordia, en su palabra, en su verdad, en todos los atributos, en la omnisciencia, en la omnipresencia, en la omnipotencia, se ha placido fijarse en nosotros, porque Él mismo nos creó y nos ha dejado un libre albedrío para que pensemos y actuemos y miremos. Por eso el apóstol Pablo aquí comienza, yo pues, preso, preso.
sea, no está diciendo yo que soy espiritual, preso, cautivo, esclavo del Señor. Os ruego. Ese era un atributo que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Como habla Abraham Romano, ruego por la misericordia de Dios. O sea, nos está diciendo la misma palabra de Dios, porque no es ni siquiera el apóstol. El apóstol toma con toda humildad, mansedumbre, soportándonos, comienza a mostrarnos cómo entender a Dios y cómo abrir el entendimiento a Dios. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos, solícitos, guardar la unidad del espíritu, el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como viste llamado. Sigue como presenta un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. O sea, Él lo presenta. ¿Quieren entender a Dios? Nos está diciendo el apóstol Pablo, nos está diciendo Dios. ¿Quieren entenderme? Comiencen con esto, comiencen con esto, comiencen a entenderme, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos, pero que a cada uno de nosotros nos puede dar una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Siga leyendo el 9, Chana, por favor. Por eso dice la escritura, subió a lo alto, llevando presa a la prisión, repartió dones a los hombres. Eso de que subió significa que antes bajó a lo profundo de la tierra. El mismo que bajó es el que subió a lo más alto del cielo, para que se cumpliesen todas las cosas. Él, él a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los cristianos en la obra de su ministerio y en la edificación del cuerpo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y al conocimiento completo del Hijo de Dios y a constituir el estado del hombre, perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños vacilantes y no nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de gente astuta que induce al error, antes al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Por el cuerpo entero, trabado y unido por medio de todos sus ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, crece y se desarrolla en el amor. Miren, sigue presentándolo, pero ya empieza a uno lo hizo pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, bueno, a cada uno de nosotros Él nos ha dado un don. ¿Y sabe cuál es el error de muchos de nosotros? Que no recibimos muchas veces eso, o no creemos que lo tenemos. Eh, miren que, perdón aquí un momentico que me salió es, ya. Dice aquí, el que es la cabeza de Cristo, el que todo el cuerpo es concertado, unido entre sí por todas las, o sea, vamos formándonos a través de que lo vamos conociendo a Él. Y ya todo esta es la presentación del apóstol Pablo, pero aquí en el verso 17 ya comienza a mostrar otro nivel que se presenta en muchos hombres hoy día o en muchos seres humanos. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
Y el verso 18 es la clave. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento, o sea, no les queda difícil. Y unos hoy día vienen peleando que porque el pastor recibe diezmos, el otro vive justificándose porque el pastor consiguió, el otro vive diciendo, no, es que yo no sigo porque esos hermanos, eso quieren es que uno esté metido en la iglesia. O sea, cada uno se justifica, ¿sí? Cada uno se justifica. Y al justificarse, yo me hago una pregunta, cuando estemos allá y nos estén llamando a lista, porque si el libro de Apocalipsis dice que nos van a llamar a lista, yo hago esta pregunta. Usted le va a decir, Dios, yo no te seguí porque es que el pastor estaba enriquecido, o yo no te seguí porque es que este hermano me hizo mala cara en la iglesia, o es que yo dejé ir a la iglesia porque es que esa pedidera que tienen allá no hay justificación, no hay justificación, no hay justificación. Muchos de nosotros, y entrando en el ámbito de nosotros, ¿cuántos intentos hemos hecho en varias fundaciones? Y cuando usted está nuevamente en las calles consumiendo droga, usted no se hace esa pregunta. ¿Qué justificación tengo si estoy haciendo lo mismo? Y uno le dan que por la comida, otro le dan que porque el otro huele feo, el otro que porque me gritaron, que porque me dijeron, que no hay justificación. La droga es la droga. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que pues pasarla mal para poder dejar la droga, ¿no? Y así mismo es el conocimiento de Dios. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El problema del ser humano para no entender a Dios es cuando se le entenebrece el pensamiento, cuando su cerebro se entenebrece, o sea, se llena de tinieblas y no le dejan ver la luz. Ahí es cuando usted no conoce y no, de ninguna manera, como se lo presenten a Dios, no queremos entender a Dios. Nos la presentan, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, lo primero que tenés que hacer vos para tener una relación, un entendimiento con Dios es tener una relación. ¿Sabe por qué acaban los matrimonios? Por una mala relación. ¿Sabe por qué se acaba la relación con Dios? Por una mala relación. Porque es que vos crees que Dios está allá lejos, lejos. O sea, vos en tu pensamiento humano pensás que Él está lejos allá y que hay cosas que vos puedes hacer y que Él no las va a tomar en cuenta. Y no te va a caer un ve, robé, mentí, adulteré, forniqué y no me cayó un rayo. No pasa nada. O sea, Dios está allá y yo estoy acá. No, no. Esa no es la manera de tener una relación con Dios. Por eso dice, teniendo el entendimiento entre agradecidos, ajenos de la vida de Dios. El apóstol aquí lo presenta primero y después tira el sablazo. Para que hablemos claro, teniendo el entendimiento entre agradecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Primero se hacen ignorantes. Cuando usted no quiere entender a Dios, usted se hace ignorante. Y segundo, se le endurece el corazón. Por eso dice aquí, la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. La dureza, o sea, ¿saben por qué escribieron los mandamientos en piedra? Por la dureza del corazón, porque eran duros. Yo creo que en las primeras tablas, las que partió Moisés, las escribió Jehová con su dedo, dicen. Y tocó volver a subir y hacer las segundas tablas, pero esas ya les tocó a Moisés esculpirlas con cincel por la dureza del corazón. Dios no nos está pidiendo nada que no podamos nosotros hacer para entenderlo a Él, para conocerlo a Él. No nos está pidiendo nada extraño. Lo que
en paz, que andemos en armonía, que aprendamos a vivir, que tengamos una buena relación, que esto, que, ¿sabe por qué la humanidad en este momento está viviendo todo? Usted prende el noticiero en este momento, que mataron, que robaron, que atracaron, que se subieron, que secuestraron, que guerra, que estamos cayendo en el caos y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí recibiendo y conociendo a Dios. Hay gente que está preocupada y esos noticieros que nos venden eso, entonces todo el mundo entra, eso ya está escrito, eso ya no se puede cambiar. El mundo va a entrar en un caos. En una buena relación con Dios es importante. Por eso dice, ajenos de la vida, y dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, la laxivia no solamente tiene que ver con sexo, dinero, éxito, fama, tal, se entregan a... Dígame, si usted, hay gente que en estos momentos no tiene a dónde echar el dinero, ya no le cabe más en el banco, ya no le cabe más en la casa, ya no saben qué comprar. Yo me pregunto, ¿será que en algún momento dicen gracias a Dios por todo lo que me has dado? Ellos son dioses. Dios nos llevó, Dios nos llevó hasta este punto de nuestras vidas donde perdimos, muchos de los que estamos aquí, perdimos todo. Y capaz que no fueron, tal vez que uno hiciste adrede o que tomaste la decisión, no, yo voy a hacer sufrir a todo el mundo, y yo voy a aguantar hambre, y yo voy a andar en las calles, y yo voy a atracar. Capaz que usted no tomó esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento de su vida se le entenebreció el pensamiento y quedaste ajeno de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios. Y perdiste toda sensibilidad y te entregaste a todo tipo de vicios y de laxivias que existen en el mundo. Y Dios te dejó hasta ese momento, hasta ese punto en cero, para que volvieras a retomar. Y dice el 20, más vosotros, o sea, ya nos habla a nosotros, los que abrimos el corazón y permitimos que Él entre y cene con nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, si en verdad habéis oído lo que venimos hablando hace meses, el oír, más si habéis oído y habéis sido enseñados por Él, enseñados. Hay gente que saca teorías, mire, cuando hay gente que saca conclusiones y teorías de la Biblia, y yo digo, ¿esto lo recibiste o esto te lo mostró el Espíritu? Respóndame una de esas dos. ¿Usted lo recibió de otra persona y lo está transmitiendo o se lo enseñó el Espíritu directamente a usted? Ahí es donde está la diferencia. Habiendo sido por él, habiendo oído y habiendo sido por él educados, enseñados, por él mismo, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En quién está la verdad? En Jesús. ¿A qué vino él? Él no vino a untarle barro en los ojos a los ciegos, él no vino a parar a Lázaro de la tumba. Esos son hechos que se presentaron. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a mostrarnos la vida espiritual, vino a abrir el camino. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es entender. Sí, que escupió el barrio y chévere y tal, y habló de las parábolas. Sí, pero él vino a mostrarnos al Padre. O sea, que entráramos en relación con él, que entendiéramos, que saliéramos de ese pensamiento entenebrecido y de esa mente reprobada para empezar a entenderlo a él. Si, vea, yo le digo una cosa, si hiciéramos el poquito esfuerzo que hay que hacer como seres humanos para tratar de entender a Dios
y ablandáramos ese corazón de piedra que muchas veces nos pone en el transcurso del día o en semanas, o unos duran años con un corazón de piedra, empezaríamos a surgir. Yo no sé si está el apóstol por ahí, pero yo a veces oigo hablar directores, oiga, y está en la altura que llevamos 3 meses con la Sofute, 3 años, perdón, ya casi, y todavía siguen haciendo a Dios a un lado. Y yo me quedo mirándolos y me da tristeza. No quieren entender que es que Dios es la sustancia de todo. No es la religión, es un estilo de vida para vivir bueno o sabroso, como es la moda ahora que dicen, ¿no? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Unos deseos que no logramos llegar allá. Usted quiere un carro hoy y tal vez lo alcance, Renault 4. Y dentro de una semana quiere un Mazda 323 y dentro de un mes quiere un Mercedes y después quiere un Ferrari. El ser humano no se sacia porque son cosas vanas. Cuando vos tenés una relación con Dios, todo pasa así ya. Mire lo que dice, por ejemplo, en Isaías 55. Aquí ya se presenta él directamente y el profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, lo presenta, pero ya recibiendo de él directamente, los profetas recibían de él directamente y iban escuchando lo que él decía. ¿Cómo dijo? Sí, a todos los sedientos, venía a mí, venía a las aguas, y los que no tienen dinero, vení y comprad y comed. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y comienza aquí Dios otra vez el mismo discurso a decirnos, ve, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué estás preocupado por el mañana? Vení y comed del pan, de la vida, de aprender a vivir bien. Y cuando uno entra en ese ámbito, usted mismo entra en relajación. Pero cuando usted dice, no, es que no, usted no ha podido entender a Dios y sigue entenebrecido, sigue entenebrecido. Y este capítulo 55 comienza, he aquí que yo digo por testigo de los he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de la nación. He aquí llamarás a la gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios. Ahí comenzamos a entender. O sea, deje limpio su camino, porque mis pensamientos, aquí está la clave en el 8 del 55 de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, no podemos decir, no, es que yo creo, por eso ayer el apóstol me hizo acordar me devolví como 20 y pico de años atrás. Alguna vez mandaron un pastor de por ahí al norte del valle también a recuperarse allá y yo no sé qué problema fue que tuvo. Y, y decía,
Dios me habló. Él ha tenido un habladito todo raro. Dios me habló, pastor. Me dijo que ya me podía ir. O sea, mis pensamientos son vuestros pensamientos y mis caminos son vuestros caminos. Hay una diferencia altísima, grandísima. Que hay momentos que nosotros tenemos lucidez y no. O sea, ¿cuál es el llamado realmente hoy? ¿Cuál es la motivación? A que entendamos realmente quién es Dios. ¿No? Esta mañana escuchaba por ahí y uno de los baluartes de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos es que, ¿sabe qué dicen ellos? Que solamente alguien que ha sido recuperado de las drogas o el alcohol puede ayudar a otro. Ese es el cimiento de ellos. Es la filosofía, la raíz, o sea, la filosofía crucial de ellos es solamente un adicto puede ayudar a otro adicto. Cuando yo digo eso, eso está bien. Y yo también he tenido por momentos de pensamiento, ¿cómo hago yo para entender a un adicto si yo no viví? ¿Cómo hago yo para enseñarle a un adicto que está en un proceso de formación o en una metodología o en una fundación si yo no sentí lo que él está sintiendo? Yo como no puedo decirles a ustedes, yo sentí hambre, yo lloré, yo sufrí, a mí me dio frío, yo me trasnoché pensando qué sería de mi vida. Pero hoy me doy cuenta, empezando a entender a Dios, creo que el primer ladrillito de empezar a entender a Dios, de que tal vez en muchos de los pensamientos, esas luchas que tuve, las perdí el tiempo, pero bueno, hacían parte de la formación. Y luchamos y pensamos, que ay, mejor me quedo, me quedo. O sea, estás luchando una batalla que no es tuya. Cuando esa batalla vos la entregas y empezás a entender a Dios y se la entregas a Dios, pues Dios hace la recompensa y hace la victoria. Que a Él no le toca, que hay cosas que te toca a vos, pero ahí es donde empezamos a entender a Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Recordemos, primero, tener una relación. Es la única manera de empezar a entender a Dios. Tener una relación. Segundo, oírle. Tercero, estudiarlo. Diría yo que esos son los tres pasos. Relación, oír y estudiarlo. ¿Y dónde lo estudiamos? A través de la palabra. Apóstol, por ahí lo veo. Dios le bendiga. El micrófono, Apo. Buenos días, un saludo muy especial para todos. Dios los guarde. Agradecido con Dios, agradecido con el espacio, agradecido con el aprendizaje y cada vez corroboro pues en la realidad, en lo que uno enfrenta, en lo que uno ve, en el diario vivir, porque por eso uno difiere y, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y hablar de lo que no se vive, hablar de lo que no se sabe, es muy fácil, ¿ya? Y, y el único que puede dominar la naturaleza, los comportamientos, la conducta del ser humano, creo que es Dios, creo que es Dios. O sea, cada vez corroboro todas y cada una del aprendizaje, de la palabra que queda en este capítulo, de lo que usted habla ahora, que se endurecen, que la corrección, hablar de corrección hoy en día es un tema bastante complejo, es un tema bastante complicado. Hablar de todo ese tipo de cosas es un tema que realmente Dios dijo, yo tomo la bandera, yo tomo la vocería.
inestables, se dejan llevar por cualquier viento, son arrastrados. Y hay una parte que alguna vez la mencionaba Luis en especial, y uno como está receptivo y uno como está abierto, esas palabras penetran y llegan. Usted es la fundación, usted es la fundación, lo único que se va a llevar no es la cama, no es el colchón, no es una pared, no es una cartilla, se va a llevar un aprendizaje, se va a llevar una relación con Dios. Y uno ve que esa relación se evapora, uno ve que esa relación no continúa. Entonces, al uno ver que eso no continúa, uno dice, la obra de transformación de esta persona hasta ahí va a ser, hasta ahí va a ser. Porque como lo hemos mencionado y como lo hemos planteado muchas veces, hay áreas de nuestra vida que el único, y hay una parte de nuestra voluntad, por eso dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una parte de nuestra voluntad que el único, por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad, decía el rey David, enséñame a hacer tu voluntad. Hay una parte de nuestra voluntad que solamente Dios, con la enseñanza de Dios, se puede doblegar. En el campo de la droga, si a uno le digan, dice el avisado del peligro y se esconde, pero el sabio. Pero nosotros, por el campo de la droga, aún sabiendo que ahí en la esquina a usted lo van a perjudicar, le van a hacer daño y hasta lo van a matar, oiga, y el adicto más rápido pasa por ahí, más rápido pasa por ahí. Somos fáciles para llevar la contraria. Y por eso se choca con los principios de Dios, se choca con los parámetros de Dios y a Dios lo han sacado de todas las ecuaciones, lo que decía Luis ahora, no importa nada de eso. Claro está, como lo planteábamos en un espacio radial el otro día, lo de Dios lo han deformado, lo de Dios lo han malinterpretado. Una vez me dijo una señora, me dijo, pero es que como ustedes hablan de Dios, entonces uno tiene que permitir que hagan todo, uno no puede corregir, porque entonces yo le digo a mis hijos, yo no te puedo corregir con una alabanza, con un salmo o con un cántico nuevo. Aún teniendo a Dios, Jesús cuando volcó las mesas, él tuvo que llegar con el celo por lo que él le habían enseñado en la Torá. Él fue enseñado hasta los 12 años, de los 7 a los 5 años, él fue enseñado en todos los parámetros, en toda la normativa de esa cultura. Y por eso, cuando él llegó a los 12 años, él ya tenía claro el manual de conducta. Nosotros, así tengamos 20, 30, 40, 50, 60 años, no tenemos claro el manual de conducta a la manera de Dios. Y personas que lo han sacado de la ecuación. Nosotros, ¿qué buscamos? Que Él vuelva a la ecuación. ¿Cuál es la mayor corrección y dónde nosotros nos tenemos que sensibilizar y no endurecer? Y no endurecer, pues, y abrir el entendimiento? Estos días hablamos del entendimiento, pues en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos plantea, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos aconseja, en lo que Él nos orienta. Hay personas excepcionales y nunca vamos a estar solos, que necesitamos de esa guianza, que necesitamos de esa orientación, que necesitamos de esa enseñanza. Desde luego que sí. Pero ahora Luis lo decía, hay unas cosas que Dios las acomoda solamente de lo espiritual a lo espiritual. Hay una parte que solamente Dios la acomoda de lo espiritual a lo espiritual. Dice que hay un área de nuestra vida que tiene que ser acomodada del espíritu de Dios a nuestro espíritu. Y es lo que buscamos, que las personas busquen conciencia, generen y entiendan esa, esa necesidad que hay de llevarse esa relación, de abonar esa relación, de contribuir con esa relación. Y esa relación se contribuye pues con una obediencia, con una paz, con una manera, con una forma de manejar
cada una de las circunstancias, ¿ya? Alejando el engaño, alejando la mentira. O sea, uno cada vez queda más perplejo y queda más asustado con la condición del ser humano, con el estado, hasta dónde puede llegar el ser humano. O sea, uno ve que mató a la mamá, que mató al papá, y uno dice, uy, terrible. Pero una persona si no tiene cómo contrarrestar eso, si no tiene cómo rendir su voluntad, cómo recuperar el dominio sobre su voluntad, pues es muy complejo y no solamente puede llegar a hacer ese tipo de cosas, sino que puede llegar a hacer cosas aún más complejas todavía, cosas aún más difíciles todavía, cosas ahí que lo pueden llevar al consumo. Y hay personas que les da lo mismo seguir siendo esclavos, seguir siendo dominados por el consumo, por una conducta y por un comportamiento, cuando lo único que Dios quiere es hacernos libres. Pero hay personas que no les interesa su libertad, prefieren la esclavitud y llegan a un punto tal que se endurecen, que se endurecen. Estos días, estos días apareció una persona muerta en un hotel, muerta en un hotel. Y también me regresionaba porque hace por ahí que yo creería que unos 2 años, esa persona se cruzó con nosotros, le ofrecimos la atención, le ofrecimos la ayuda y de alguna manera menospreció y es triste y es doloroso y no lo digo por mal, sino porque le da dolor a uno. Y cuando me llega la noticia y me dice que esa persona que hace un tiempo atrás dijo, no, yo prefiero esto, yo prefiero hacerlo de esta forma, yo prefiero hacerlo así, yo prefiero hacerlo como se dice ambulatorio, no pagar el precio de la recuperación, no pagar el precio de la recuperación. Yo creo que es muy complicado y me dicen que esa persona apareció muerta en un hotel, pues por un lado me cuestiona, por un lado, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que yo siempre me reviso para adentro antes de revisar para afuera? Digo, Dios mío, esa persona estuvo por aquí de verdad. Sí le di la ayuda, sí le di la atención, sí hice lo que debía hacer. Cuando uno hace la evaluación para adentro, ya puede hacerla uno para afuera. Entonces, cuando uno ya queda con la conciencia tranquila de que uno hizo lo que tenía que hacer, queda tranquilo. Yo le digo a los muchachos en la fundación, después de que nosotros hagamos nuestro trabajo como nos lo mandaron a hacer, ya cumplimos, ya le cumplimos al de arriba. Después de que le cumplamos al de arriba, entonces cuando hago esa evaluación y hago ese análisis, yo no, hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Lo único es que no quería lo de Dios, no le gustaba lo de Dios. Buscó otra manera, menos la manera de Dios. Buscó otra forma, menos la forma de Dios. ¿Ya? Y después uno ve esos resultados, es que son tristes, pero son resultados que no pasan poquito, pasan demasiado. Cuando uno le está diciendo a la persona y se endurece, mijo, trabaje esa área, mijo, trabaje la mentira, mijo, trabaje no trabaje la deshonestidad, mijo, trabaje sus estados emocionales. Sí, que me entristezco, que me aburro, que me deprimo. Todos tenemos que luchar con estados emocionales. Todos nos acostamos a veces frustrados, pero nos tenemos que levantar como si nada. Nos tenemos que levantar al otro día, no como si nada, sino a cumplir con la realidad que nos toca cumplir y con lo que debemos asumir. ¿Ya? Maneje el área sexual, todas las recomendaciones, mijo, pídale a Dios que le dé señorío, que le dé control sobre, es que a mí me gusta robar, es que robar es tan fácil. Entonces es muy complicado, trabaje eso. Y uno ve que después por no trabajar esas áreas, vuelven al mismo círculo vicioso,
Y dice la misma palabra, como el perro que vuelve al vómito. Aquí los he visto y por eso yo creo que este espacio, aprovecho para decirles, ya lo escribí en el grupo de WhatsApp, vamos a hacer un replanteo en este espacio y vamos a ver realmente cuáles son las personas que sí están valorando este espacio. Porque a mí no me sirve que aquí lleguen y se conecten unos días, salgan a la mamá y le digan, ay, sí, mamá, yo voy a seguir conectándome en los devocionales, yo voy a seguir conectado ahí en las escuelas de sabios, y se conectan unos días por dar contentillo, pero no están recibiendo el aprendizaje, no están aplicando el aprendizaje, que es lo más complicado. Y se conectan 1 o 2 semanas y después lo llaman a uno a decirlo, no, por ahí andaba en la esquina y ya tenía nuevamente el coso en la boca. Ya tenía, entonces ahí mismo la gente dice, no, pelea con Dios. Y no, eso no pasa nada, eso no sirve ahí, eso, ¿para qué si vuelven a lo mismo? El problema no es Dios, el problema no es la fundación. El problema es que uno no quiso llevarse esa relación y que uno no quiso llevarse ese aprendizaje y que uno estaba buscando un Dios interesadamente. ¿Cómo ha sido, Matías? Un Dios interesado. ¿Cuál es ese Dios interesado? El que yo quiero que me hagan el milagrito nomás. El que yo quiero nomás que me hagan el favor. El que yo quiero que nomás cambie mi muñeco o mi muñeca. Pero apenas el muñeco y la muñeca se endurecen, se bloquean su voluntad por su mente y sus emociones y no tiene cómo darle respuesta a su voluntad porque los pies lo llevan presurosos es a lo negativo y a lo malo. Entonces ahí mismo, no, ya para qué eso. Entonces aquí también uno los ve que se conectan al inicio, dan el contentillo, le dan el dulce a la mamá. No, yo voy a seguir conectado y se muestran ahí todos gorditos y todos juiciosos. ¿Ya? Y después de unos días se les cae el wifi. Después de unos días se quedaron sin wifi en la casa porque no los vuelve a ver uno, ni en las curvas se vuelven a ver, ni en las curvas se vuelven a ver. Entonces, familia, reitero, agradecidísimo con Dios. La escuela y el aprendizaje que le dan a uno en la institución para mí es la mejor, que le enseñan a uno y le dan herramientas a uno de cómo dominar lo que lo dominaba a uno. Ojo, cómo dominar lo que lo dominaba a uno. Usted tiene que volverse un mago y un experto. Y ahí es donde Dios lo ayuda a usted. Y esa es la unión. Y ese es el hábito que uno va creando en las personas y en el pensamiento. Luchas toda la vida. A mí no me asusta una lucha. Conflictos toda la vida. A mí no me asusta eso. Pero por encima de eso, usted está uniéndose a alguien más fuerte que usted, a alguien más fuerte que eso, para que usted pueda dominar lo que lo dominaba antes a usted. La idea, mire el versículo 2, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿De qué? La intención y el propósito de Dios es que usted vuelva a recuperar el dominio o Dios le entrega ese dominio, ese poder, esa convicción, esa herramienta, esa arma, esa facultad. Por eso Dios le sana a usted su forma de pensar, le sana sus neurotransitores, hace que todo su sistema nervioso central, todo su cerebro, todas sus neuronas, Él es el único que la limpia, Él es el único que la sana. Si Él lo creó a usted, pues a Dios le duele a usted, que aunque padre y madre nos hayan abandonado, usted aquí lo pueden abandonar. Yo le digo a los muchachos, aquí usted ni las gracias, así no lo volteen a ver. Tranquilo, el de arriba. Y uno busca canalizar a las personas y que empiezan a depender más de Dios. Que haya no dependencia de la droga, porque esa es una de las etapas de la drogadicción, es la dependencia. Y muchos llegamos a esa etapa, no experimental, no social, sino de dependencia, de dependencia. Y así como fuimos dependientes de
Unos son dependientes de los hijos, otros son dependientes de los padres, otros son dependientes de una sustancia, de una adicción, otros son dependientes del juego, del bazuco, de la heroína, de la marihuana, de las pepas, otros son dependientes del porno, otros son dependientes de una persona, de una pareja, otros son dependientes emocionales. Esos son los más duros. Esa dependencia emocional para mí es más brava que el bazuco y que la heroína, pues se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. Por eso de ahí sale y se deriva la palabra codependencia, codependencia. Y todavía seguimos siendo codependientes de, otros son codependientes del café, del ají, de las papas rellenas, del pan, del dulce, del mecato. Y ahí ya tendría uno que entrar a valorar. Bueno, hay unas dependencias más nocivas que otras. Pero por encima de eso yo me voy a remontar. ¿Qué le enseñamos a las personas y qué buscamos con este ejercicio de teoterapia, con los proverbios? Y ya le digo, terminando ya como desde junio me parece 4 meses por ahí, o ya 5, estudiando estos proverbios. Vea, si usted estuvo atento a esto que se estudió aquí y que se enseñó aquí, vea, si usted abrió su corazón, si usted abrió su mente, si usted se dispuso con esto aquí que se enseñó en los proverbios, tiene usted para sostener un proceso de rehabilitación, se lo puedo asegurar. Si usted hizo que esta enseñanza y que estas palabras se volvieran un manual en su vida, con eso tiene usted para sostenerse por mucho tiempo. Un hombre dijo una vez, y a esa dependencia de Dios es que nosotros lo queremos llevar, pero es duro, es duro. Muchos se endurecen, muchos se niegan, muchos se resisten, muchos cuestionan, muchos hablan. Yo voy a aprovechar y lo voy a decir, yo lo voy a enviar al grupo de las familias. Competencia desleal. Están llamando al grupo de las familias y están mandando mensajes al grupo de las familias, de mis familias, diciéndole, va, saque su hijo que allá los están torturando y están aguantando hambre por llevárselos para otra institución. Y eso no puede ser así, porque ¿cómo una institución va a guiar a unas personas haciendo semejante acto de deslealtad, semejante acto de deslealtad? Claro, puede haber una competencia, es entendible, cada quien tiene que velar por su bienestar, es entendible, pero no de esa manera, no a costa del precio que sea, no de esa manera. Y eso es algo que yo lo voy a llevar incluso a los entes gubernamentales, porque, y llega a las personas, no, me voy de viaje, voy a retirarme, no, es que me van a hacer una operación, y resulta que ya vienen envenenados con lo que ya oyeron, pero no oyeron a Dios, no le preguntaron a Dios, pero sí vinieron y oyeron a cualquiera que fue y les dijo cualquier barrabasada, a ese sí lo oyeron, a ese sí le prestaron atención, a ese sí le inclinaron el oído, pero viene la palabra de Dios y a ella no le inclinamos el oído y nos endurecemos. Eso es lo mismo que pasa en la realidad. Y yo me voy tan contento, tan satisfecho, y lo digo cerrando este capítulo ya, perdón, el libro, porque ya vamos en el capítulo 29. Y yo les decía, Thor ya va subiendo, el rigor ya va cambiando. Y nos sanaron la paternidad, nos sanaron la autoridad, nos sanaron el aprendizaje, los neurotransitores, la confianza, la esperanza. Y yo he visto el recorrido, por eso le estoy diciendo, si usted hace de estas palabras un manual de todo lo que intervinieron, le puedo asegurar que con este manual usted llega muy lejos, usted llega muy lejos. Es más, aquí dice, un hombre dijo, aquí tenemos 29 capítulos
y capítulos que yo creo que el que menos no merma de 10 recomendaciones. O sea que en esos 29 capítulos hay por ahí, póngale 20, unos 400, póngale barato, 500 pautas, 500 puntos, ni siquiera los 12 pasos, mire que supera los 12 pasos, con el respeto de las personas geneáticas, DNA, unas 500 pautas en esos 29 capítulos. Y una vez dijo un hombre, solamente di una palabra y mi criado sanará. Si a un hombre le fue suficiente con un solo proverbio, con un solo versículo, y aquí tenemos, yo creo que unos más de 500 recomendaciones en estos 31, perdón, en 29 capítulos, pero son 31 capítulos. ¿Ya? Así le hago un bosquejo. Y súmele todas las acciones positivas, todo lo que ha hecho por usted el uno, el otro, su mamá, su familia, la tía, la fundación, que se han escapado de bajarle, de alejarlo. Mire, con el solo hecho de alejarlo usted de su entorno, de donde usted no podía salir, de donde usted lo tenían amarrado a los pies, donde pareciese que usted tuviera un imán, y no podía salir usted del mismo entorno, de las mismas amistades, de los mismos amigos, no podía dejar de fumar, de consumir o de aplicar las mismas conductas. Entonces ese hombre dijo una sola palabra y mi criado sanará. Porque nosotros tenemos que ser sanos de esa enfermedad llamada drogadicción. Pero es que eso viene a través del conjunto de unos lineamientos y de unas pautas. Si para un hombre fue suficiente un solo recurso, yo quiero llegar a esa fe. Yo me cuestionaba, yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a seguir dando vueltas en lo mismo? Voy a llegar a viejito y no voy a salir de esa, no me voy a sanar. Y yo veía, madre, no, que yo llegué por primera vez a la fundación a los 15 años. ¿Cuántos años tenés? 60. Yo me asustaba. Y yo decía dentro de la fundación, cuando era un residente, sigo siendo un paciente, sigo siendo un alma necesitada de Dios, claro está. Y yo decía, Dios mío, yo voy a llegar a esa edad también así, me la voy a pasar así como esos señores ahí, que se les fue la vida. Que se les fue la vida. Y yo les digo a los muchachos, yo les marco, Lucho dijo, yo sufrí, yo pasé hambre, yo me decepcioné, yo vi malos ejemplos. En la viña del Señor se ve de todo, en la fundación se vive y se ve de todo eso. ¿Ya? Créalo. Y todo eso hace parte del manual que usted tiene que aplicarlo. Yo vi líderes pésimos, pero yo decía, Dios mío, el día que yo esté en el liderazgo, yo no voy a cometer los mismos errores que él comete. Yo no voy a hacer lo que él hace. O sea que los errores de esa persona me pulieron y me abrieron más los ojos para decir, me sirvieron de espejo para decir, vea, el día que yo sea líder, no voy a hacer lo que él hace y no voy a cometer los errores. O sea que él me ayudó a pulirme a mí. Y efectivamente, yo como a los 3 meses ya era líder en la fundación, ya tenía un rol, ya tenía llaves, pero siempre con la intención de mejorar y de recibir. Daba, pero también recibía. Cuando me llamaban al orden, cuando me llamaban a relación, con humildad. Mira, hay muchachos llevados y no tienen nada de humildad. A veces yo busco la humildad en los muchachos y no la encuentro, pero también volteo a ver a los padres de ellos y son más soberbios, más prepotentes y más arrogantes que incluso que los mismos hijos. Así de grave está la enfermedad. Entonces, agradecidísimo con Dios, con este manual, agradecido, queriéndolo implementar, queriéndolo adoptar. Yo le digo, Dios, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, que quite lo que tenga que quitar de nuestro ser y también ponga y añada lo que necesitamos que sea puesto o añadido. Y que usted se lleve ese manual y que usted se lleve esa relación, como dice un sabio y filósofo llamado Luis Buitrago. Usted se lleva es una relación de la fundación. Y si todavía no ha aprendido a tener esa dependencia, esa relación, todavía no somos dependientes de Dios. Es una mentira que seamos dependientes de Dios. Todavía se dependen de otras cosas.
todavía usted siente más placer dependiendo de otras cosas. Hay dependencia más de la carne que del espíritu. Por eso cuando no satisfacemos los deseos de la carne, qué conflicto, qué guerra, qué tortura, qué karma, qué cárcel, qué secuestro, qué hambre. Cuando usted sabe que tiene lo más importante que es Dios, lo demás y esa prioridad está en su vida. Mire, Dios es tan justo que dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas llegan por añadidura. Por añadidura. Por añadidura empiezan a llegar. Entonces, familia, Dios, yo le digo, ¿usted cree que si a uno no lo mató la olla, la droga, lo mató la calle, a otros los tiros, otros llegaron hasta que, mejor dicho, machete y puñalada? ¿Usted cree que Dios lo va a llevar a una fundación a usted a torturarlo y hacerle daño? El Dios que yo conozco no es un Dios injusto. Ah, que a veces sí, hay fricciones, que como todo, es que en la fundación no hay ángeles, ya ni querubines ni serafines. Habemos personas con infinidad de defectos de carácter, pero con la disposición de corregir y de enmendar esos defectos de carácter, de modificar esa conducta. Entonces, familia, un abrazo, Dios los bendiga, agradecerles. Hoy ya terminamos esta semana, pero nos volvemos a ver nuevamente. Aplique la tarea. Si este fin de semana va a tener tiempo y está como desocupadongo, de pronto, repase los 29 capítulos anteriores. Eso no es malo, eso es meditar, rumiar, volver y repetir, volver y hacer que nuestra memoria, por el aprendizaje, por la repetición de algunos hábitos, vuelva y reafirme cosas aquí. Y hay muchas cosas que toca que estársela reafirmando usted de la conducta, de los comportamientos, Y ahí está Dios para ayudarnos. Yo muchas veces le digo a los muchachos, yo ya más que te digo, si te he dicho 585,000 veces esto. Yo le digo, pídale a Dios que le haga entender, mijo, que le aclare el panorama y que lo lleve a usted al punto de que usted pueda rendir su voluntad. Entonces, familia, un abrazo, muchas bendiciones para todos, Dios los guarda. Y ahí estamos, Coapé. Nos vemos esta semana y cerrando los proverbios. Yo este manual he aprendido y sigo aprendiendo, y cuando volvemos y lo estudiamos, se me afirman muchas cosas más. Y siempre la verdad de Dios que resplandece sobre la mentira, sobre la oscuridad. Yo digo, tremendo Dios, vamos por el camino correcto. Así las personas que no les guste y no quieran lo de Dios y no quieran modificar o cambiar, digan lo contrario y desvirtúen. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de que al de arriba le estamos cumpliendo, de que al de arriba le hemos dicho, Señor, hágase conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Y eso se lo enseño a las personas y eso se lo enseño a los muchachos. Ya le cumplimos al de arriba. De ahí para allá, que pase lo que tenga que pasar, Él tiene el control de todo. Entonces, familia, muchas bendiciones. Un abrazo muy especial, de verdad. Iniciemos recargados, con la mente abierta, cuando nos ponen las pruebas, los obstáculos, las adversidades, cuando usted ve que llega y ve que, ay, pero esto ¿por qué? No, le están colocando en práctica, lo están llevando en práctica de lo que usted aprendió en la teoría. Usted aprende la teoría y Dios ahí mismo lo saca al terreno. Puede ser una circunstancia en el baño, parándose ahí donde usted está, en el trabajo, en la casa, en la cuadra, y lo lleva a la práctica. Lo lleva a la práctica de las cosas. Entonces, familia, Dios los bendiga. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Dios Amén, los guarda. buen día, Señor lo guarde. Seguimos aquí en el camino, en pie de batallas, firmes, afirmando cada vez Amén, nuestros apóstol, pasos. feliz día. Dios los bendiga a todos ustedes, familia.